Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va? En la clase de hoy vamos a dar inicio al tema de psicología cognitiva. Esta unidad tiene diferentes artículos, diferente bibliografía. Nosotros vamos a empezar en esta primera parte por la bibliografía de Manuel Ferreiro y Ramírez, el porqué de la evolución de la psicología cognitiva, en particular de las ciencias cognitivas en general, ¿sí? Nos vamos a abocar específicamente a la psicología cognitiva, pero en el contexto del surgimiento de las ciencias cognitivas. Este trabajo, que ha sido confeccionado escrito por docentes de la cátedra, especialmente pensados para alumnos de esta materia, ha sido escrito, bueno, como ya hemos venido trabajando desde una perspectiva crítica de historiografía, y este artículo, que es un artículo bastante extenso y que comprime mucha información del surgimiento de las ciencias cognitivas y de la psicología cognitiva en especial, intenta describir y analizar el surgimiento o la evolución de esta corriente teórica tan particular dentro de lo que es la psicología como movimiento científico. Hemos visto a lo largo de nuestros encuentros desde el principio de año las distintas corrientes teóricas que empiezan a perfilarse, ¿sí? Así como hemos visto la semana pasada, el movimiento psicoanalítico, post-freudiano, y anterior vimos el surgimiento del psicoanálisis. En este artículo se habla del contexto de surgimiento de estas ciencias cognitivas y de la psicología cognitiva en particular, de manera posterior a la psicología conductual o al movimiento del conductismo. Vamos a ver luego por qué. Se va a tratar de qué manera ha evolucionado la psicología cognitiva en particular y cuáles han sido los factores ideológicos, sociales y culturales, también políticos, que han posibilitado este surgimiento. Ustedes recuerden las primeras unidades cuando hablábamos de una forma de hacer historia como aquella historia basada solamente en los grandes hombres, en hitos específicos de fechas y grandes hazañas, y aquella otra historia considerada como historiografía crítica, en donde se tiene en cuenta el contexto social, cultural, económico que posibilitaron, ¿sí?, la ciencia en el contexto de la humanidad, de determinado momento de la humanidad. Bueno, ustedes habrán escuchado hablar de la revolución cognitiva. Bueno, en ciencia es muy frecuente escuchar las revoluciones científicas, las llamadas revoluciones científicas, que están relacionadas con un cambio de paradigma. Y siempre ha habido una discusión respecto a si la psicología cognitiva verdaderamente fue un paradigma que vino a revolucionar el campo científico y a derribar al paradigma del conductismo. Vamos a ver en este artículo cuál es la postura respecto a esas situaciones, si se han tratado de revoluciones, de contrarrevoluciones, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con Howard Gardner. Acá les he traído la imagen, posiblemente muchos de ustedes lo conocen porque se hizo muy popular él, aún entre el público no científico y no psicólogos, por la teoría de las inteligencias múltiples. Hay libros muy famosos de él, pero básicamente relacionados con esto, con la teoría de las inteligencias múltiples, en donde hace todo un desarrollo relacionado con que la inteligencia no es solamente
inteligencia, capacidad para el procesamiento de la información matemática abstracta, sino que hay una inteligencia deportiva, una inteligencia emocional, una inteligencia musical, una inteligencia corporal, una inteligencia interpersonal que tiene que ver con la capacidad de establecimiento de vínculos y empatía. Bueno, seguramente sí, ahora que se los menciono así, les resulta un poco más familiar. Bueno, consideramos bueno, que de las mayores contribuciones a la psicología cognitiva ha sido este aporte que fue en su momento muy revolucionario, el de la teoría de las inteligencias múltiples, y que tuvo una incidencia muy importante, un impacto muy importante en las ciencias de la educación, en las ciencias del aprendizaje, de la enseñanza, ¿sí? En donde se empezaron a implementar distintas estrategias de enseñanza relacionadas justamente con estos conocimientos nuevos, acerca de que el cerebro tenía capacidad de procesar distintos tipos de información y que inteligencia no era solo capacidad para el procesamiento de la información abstracta, lingüística abstracta o numérica. Bueno, para Howard Gardner, él dice que ha habido diferentes factores, él es contemporáneo a nosotros, ustedes ven la fecha de la publicación de 1988, que ha habido diferentes factores que llevaron a la conformación de este nuevo campo de estudio, un campo de estudio de los procesos mentales. La psicología cognitiva va a volcarse al estudio de la mente. Y por eso vamos a escuchar hablar de la vuelta al mentalismo. ¿De cuándo el mentalismo? De los inicios de la psicología como disciplina científica. ¿Recuerdan aquella psicología de Wundt con el estructuralismo, con el objeto de estudio de la mente? Bueno, acá se habla de procesos mentales. Gardner va a contextualizar el surgimiento de este modelo teórico en un momento de puja entre dos modelos teóricos de la época, el conductismo y el psicoanálisis, ¿sí? Como dos posturas contrapuestas que estaban en pugna por cuál era como la más poderosa. Bueno, y consideraba que en aquel momento, entre estas dos posturas tan distintas, era muy difícil formular una teoría científica de los procesos de pensamiento humano. Recuerden la metodología imperante del momento, el objeto de estudio que tenían estas corrientes, ¿no? El psicoanálisis, el inconsciente, y el conductismo, la conducta observable, medible a través del método experimental. El psicoanálisis, de alguna manera, a través de un método introspectivo relacionado con la asociación libre. Bien. La introspección, entonces, fue utilizada como un método científico para el estudio de la mente, pero que estos trabajos en esa época no generaron una auténtica acumulación de saber para la ciencia. Él decía que los postulados del conductismo sostenían que aquellos interesados en las ciencias del comportamiento debían limitarse a los métodos públicos de observación de cualquier hombre de ciencia fuera capaz de explicar o cuantificar. Lo que era directamente observable, ¿sí? La conducta. Las escuelas filosóficas de la época, tales como el positivismo, el fisicalismo, el verificacionismo, palabra difícil, también descartaban todo fenómeno que no fuese observable, como fenómeno digno de un estudio científico. Por lo cual estaban bastante de acuerdo con los postulados sostenidos por el conductismo. Bueno, Gardner va a hacer mucho hincapié en la situación política mundial del momento, diciendo que además de la dificultad para
establecer un nuevo paradigma de estudio, teniendo en cuenta las características que mencionamos anteriormente, existió otro factor histórico muy importante en este momento histórico, que ha sido la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, o este periodo, posguerra, se da la característica de que la comunidad científica europea, que es la que tradicionalmente había tenido valga la redundancia, la tradición científica en la disciplina, estaba desmembrada, desmantelada. El nazismo también generó un impacto importante. Muchos científicos y académicos debieron, bueno, buscar otros horizontes. Muchos de esos horizontes fue Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos también implicados en lo que se deben llamar la Guerra Fría, en la puja bélica con Rusia. Bueno, ese contexto, dice Gardner, que afectó mucho este momento y que dio pie, de alguna manera, al surgimiento de las ciencias cognitivas, en tanto era un momento en donde había necesidad de mucha información por parte del Estado. Se hablaba mucho de técnicas de espionaje, de información en el conflicto en relación a la Guerra Fría. Después circunstancias relacionadas con las lesiones provocadas en las guerras, las secuelas de traumatismos que dejaban a las personas con secuelas muy importantes a nivel de las funciones cerebrales y que llevaron a los investigadores a estudiar estas situaciones. Y también hay una necesidad del Estado en seleccionar a las personas, al personal idóneo para participar en el frente, ¿sí? Para estar aptos, para sumarse al ejército. Bueno, entonces de esta manera se le empieza a demandar al psicólogo un determinado qué hacer. Y acá va a tener mucho que ver el procesamiento de la información, la importancia que se le da a entender de qué manera el ser humano procesa la información. Va a decir Gardner que a fines de la década del 40 ya comenzaba a mostrarse la necesidad de una ciencia específica que se encargue de estudiar la mente humana. Bars, otro autor importante que trabajó con Gardner, en sus libros hablaba de la revolución cognitiva y promulgaban que la concepción de la psicología cognitiva, la concepción, cuando se empieza a pensar en una corriente teórica diferente, esto empezó a pensarse en el simposio de Hickson sobre mecanismos cerebrales en el comportamiento, en 1948. Sin embargo, la fecha considerada fecha de nacimiento de la psicología cognitiva es establecida el 11 de septiembre de 1956, al segundo día de un evento científico muy importante, el simposio de la teoría de la información. Atienden esto, simposio de la teoría de la información del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se atribuye por ahí a Lashley a ser uno de los primeros psicólogos que comenzó a hablar de psicología cognitiva, utilizar el término. Bueno, respecto a las posturas y controversias que hay en torno a si ha sido una revolución, una contrarrevolución o simplemente una continuación de un paradigma. Bueno, se va a considerar que el surgimiento de la psicología cognitiva fue llamado por muchos como una revolución cognitiva. ¿Por qué? Porque suponía la recuperación de la mente en las ciencias humanas que habían sido como descartadas,
¿sí? Luego del objetivismo del conductismo. Un regreso al mentalismo, a aquel estudio de la mente que había iniciado científicamente con Wundt en su laboratorio y la icónica fecha del establecimiento de la psicología como disciplina científica. Lo que Brunner va a decir es que en aquel momento también hubo un extenso y masivo interés por esta nueva disciplina, la disciplina de la psicología cognitiva, que volvía a estudiar la mente y que ese masivo interés de alguna manera también marca el impacto para que varios científicos de la época hablen de una revolución cognitiva. Otros autores del momento, sin embargo, no le daban ese lugar de revolución per se, porque dicen que la actual psicología cognitiva, la que surge en ese momento, digamos, actual porque estoy citando, representa un retorno a un tipo de psicología que ya existía antes de la dominación conductista. Y que así en todo caso lo que se produjo fue una contrarrevolución en lugar de una revolución, porque era volver a estudiar algo que se había dejado de estudiar, pero que ya era de interés. Miller decía que el estudio de lo mental nunca quedó ajeno de la psicología clínica, de la psicología social. Sí quedó ajeno quizás de la psicología experimental o de la investigación psicológica en ámbitos académicos, pero que lo mental nunca dejó de ser de interés de la psicología. Liggey plantea que hay una historia del desarrollo de la psicología americana ampliamente difundida y repetida, la cual marca el comienzo de la psicología en 1879 con la ciencia de la vida mental, estudiando la conciencia con la introspección. Liggey luego va a decir que luego, en 1913, el predominio del mentalismo fue cuestionado y destrozado por los conductistas, palabras de él, que hicieron una revolución contra los mentalistas, ¿sí? Del estructuralismo de Wundt. Esto es a lo que llaman los mentalistas del antiguo régimen. Los conductistas mataron la ciencia de lo mental y lo reemplazaron por la ciencia de la conducta. Palabras de Liggey. Liggey, sin embargo, hace una revisión de los modelos y criterios científicos para entender lo que es una revolución científica. Toma para esto, obviamente, los aportes de Kuhn, básicamente. Y sugiere que hay que hacerse una serie de preguntas para realmente poder responder si ha habido una revolución científica, si la psicología cognitiva ha representado una revolución científica o no. Bueno, él dice que hay que recordar que hay que tener en cuenta como ciertas claves que deben darse o ciertas situaciones que deben darse en toda revolución científica. Cambios abruptos, disruptivos, crisis internas de ese paradigma y de ese movimiento de científicos y que sobre todo tienen un impacto extenso, o sea, no queda la crisis, el cambio en una comunidad pequeña, sino que afecta a una comunidad masiva. Entonces, en ese sentido, se hacen 3 preguntas. Si el mentalismo verdaderamente constituyó un paradigma, ahí lo que tiene para decir, así como abogado del diablo, como poniendo en tela de juicio todas las certezas, es que si bien en aquella época del mentalismo había un consenso respecto al objeto de estudio y a la metodología para abordar ese objeto de estudio la mente y la metodología de la introspección, había muchas
divergencias entre los científicos respecto a los alcances del método, el alcance de la teoría, de forma tal que nunca llegó a ser, según él, una fortaleza tan importante como para ser considerada paradigma. Respecto a si existió una revolución conductual, porque dice, antes que plantearse si existió una revolución cognitiva que derrocara un paradigma, hay que hacerse la pregunta anterior, si acaso la psicología conductual o conductista ha logrado constituir un paradigma. Bueno, en realidad él va a decir que lo que venía a representarse como algo muy, muy, muy revolucionario, en realidad fueron cambios que se fueron dando muy de a poco en la disciplina, el conductismo estuvo básicamente muy ligado al ámbito estadounidense, con lo cual considera que no ha habido tal expansión de la reproducción del conocimiento. Y en base a eso, respecto a si existió una revolución cognitiva, bueno, de alguna manera, ya lo vamos a ver con el avance de la clase en detalle, pero lo que él va a decir es que en realidad quizás la psicología cognitiva ha sido una continuación de la psicología conductista, en donde se empiezan a estudiar procesos mentales a través de un método experimental y que la crisis que aparentemente implicó la revolución cognitiva no ha sido una crisis disruptiva, sino que han sido cambios paulatinos y lentos que se dieron durante décadas. Vamos a verlo ahora en más detalle. Permiso, voy a tomar un poco de café. Bueno, ¿qué va a considerar Liggey en este análisis que él hace? Bueno, que la psicología introspectiva no constituía un paradigma a ser derrocado, en aquel entonces cuando hablamos de mentalismo, y que aunque la psicología ha cambiado en los años anteriores a 1913, los cambios fueron graduales y se percibieron vagamente, y no se produjeron en respuesta a las anomalías empíricas que exigen soluciones radicales. Termina concluyendo que la psicología no experimentó una revolución conductista en 1913. Esa es su postura. El conductismo no constituye un paradigma a ser derrocado por la psicología cognitiva. De tal manera, la psicología cognitiva representa un desarrollo continuado de la psicología conductista. Él va a decir, el objeto mismo de la psicología había pasado de la descripción y explicación de la conciencia en el mentalismo, a la descripción, predicción, control y explicación de la conducta. Y esto lleva a Liggey a la siguiente premisa: si el conductismo constituyó un nuevo paradigma o no, va a ser lo que va a definir la primera pregunta sobre la revolución cognitiva. ¿Existió? Bueno, las principales causas de la reactivación de la psicología cognitiva vinieron desde afuera de la disciplina, dice Liggey. Y eso es otra característica que se contrapone con la concepción de revolución científica, en donde los cambios vienen desde adentro del sistema del paradigma por la crisis que genera. Acá dice que en realidad lo que vehiculizó y motorizó el surgimiento de la psicología cognitiva han sido propulsores externos a la disciplina propiamente. Tenemos los aportes de la fisiología, de la cibernética, de las ciencias de la información, de la lingüística. De hecho, en aquel simposio al que se hace mención como el que determina la fecha de nacimiento de la psicología cognitiva, los principales oradores presentaban trabajos de fisiología, de cibernética, de procesamiento de la información, de ciencias computacionales, ¿sí? No eran trabajos propiamente psicológicos, sino que trabajos de esas disciplinas aportaban a la inquietud y al interrogante de cómo el cerebro humano
procesa información, de cómo los seres humanos procesan información, cuáles son esos procesos mentales. El entorno social, entonces, él va a decir, tuvo un rol muy importante, incluso en esta visión de que la psicología cognitiva generó una revolución. Ligia va a decir, el contexto social en el contemporáneo, el surgimiento de la psicología social son los años 60, donde todo es revolución, donde hay movimientos ideológicos, sociales, culturales muy relacionados con lo revolucionario, y dice incluso que hay como una visión romántica de lo que implica la revolución o hacer una revolución. Y va a decir que la psicología cognitiva operó como una nueva forma de conductismo basada en una nueva tecnología, la computadora. Y la psicología del procesamiento de la información puede entenderse como una forma más reciente del conductismo. Vamos a ver cuando avancemos en los modelos explicativos cómo empiezan a instaurarse en este momento en donde la disciplina, que va a ser una rama muy fuerte de la psicología cognitiva, que es la disciplina del procesamiento de la información, va a hablar de información que ingresa al sistema, asimilándolo a información que ingresa a un ordenador, que es procesada esa información y que hay salida de esa información, que es la respuesta, que es el entendimiento de determinada tarea cognitiva. Y así como va a asimilar estos mecanismos mentales al procesamiento de la información de la cibernética, de la computadora, de alguna manera, por eso Ligia dice, bueno, de alguna manera es una forma sofisticada del modelo conductista, en donde hay un estímulo y luego se emite una respuesta. Vamos a ver luego un esquema del modelo. Bueno, por eso Ligia termina diciendo que la revolución cognitiva en realidad no fue más que una ilusión y que los cambios que ocurrieron entre el 1900 y el 1950, o sea, desde el fervor del conductismo hasta la psicología cognitiva, el surgimiento, no fue más que el desarrollo de tradiciones científicas, pero no de revoluciones. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes teóricos de la psicología cognitiva? Vamos a leer algunos acá que están presentados de forma muy sintética. Yo he resaltado los más predominantes y que luego tienen un impacto en la consecución del desarrollo de la teoría. Ustedes van a repasar en detalle en el escrito que tienen en la bibliografía. Bueno, unos años antes, entonces, de la década del 50, comienzan a redescubrirse trabajos que no es que hubieran sido nuevos, sino que empiezan a leerse de otra manera. Se retoman los aportes de Ebbinghaus con estudios experimentales de aprendizaje y de memoria. Ebbinghaus va a ser el científico de cabecera para los psicólogos cognitivos que se dedicaron luego al estudio en profundidad de los procesos de memoria. Ya Ebbinghaus había hecho importantes experiencias. Bartlett, con sus estudios sobre la memoria y los esquemas cognitivos. Piaget, con el desarrollo de la inteligencia del niño y su epistemología genética, que tanto se preocupó por estudiar de qué manera aprenden los niños a medida que van madurando. Conductistas como Hulk y Tolman, quienes postulaban que había variables intervinientes entre el estímulo y las respuestas que incidían en el tipo de respuesta que emitían las personas. Noam Chomsky, un lingüista, él intentaba describir que había una gramática universal que era innata en los seres humanos y hace
aportes fundamentales que son tomados para el inicio de la psicología cognitiva y de las ciencias cognitivas en sí. Leon Fastinger, yo se lo traje porque, más allá que es mencionado, para mí es una persona muy, muy importante en el aporte que hace. Él postuló la teoría de la disonancia cognitiva. Y con esta teoría de la disonancia cognitiva comenzaron los estudios acerca de las entidades mentales. ¿Cuáles? Las creencias. Sí, empieza a ser interés de los psicólogos estudiar las creencias de los seres humanos. Las creencias, estudiar científicamente el impacto de las creencias en la salud de los seres humanos y en la vida cotidiana. Pero no una creencia a modo de mitología o saber popular, sino como determinante del entendimiento del mundo. La teoría de la disonancia cognitiva plantea la relación entre las creencias de una persona y la interacción de estas creencias entre sí. De tal manera que cuando las creencias se oponen, provocan un estado de disonancia cognitiva que genera malestar, sufrimiento en las personas y que la persona intenta reducir. Y este concepto es un concepto que luego va a tener mucha incidencia en el campo de la psicología clínica cognitiva. Nosotros en esta unidad vamos a desarrollar el concepto de psicología cognitiva en su surgimiento, con sus bases teóricas, modelos explicativos y básicamente relacionado con el estudio de lo que se llaman las ciencias básicas, los procesos mentales, pero no la implicancia y el desarrollo que eso ha tenido en la psicología clínica. ¿Sí? En la psicología clínica, la psicología cognitiva también tiene todo un marco de desarrollo y una de las características es que también va a estudiar, por supuesto, de qué manera se procesa la información del mundo, pero de qué manera los seres humanos tienen creencias acerca de lo que ocurre con ellos mismos, con el mundo, con su entorno, con el futuro. ¿Sí? Bueno, es otro capítulo que ojalá tengamos oportunidad, otra clase de desarrollarlo. Bueno, respecto a los aportes teóricos, volvemos a los aportes netamente del ámbito teórico. Brunner, con su teoría del New Look en percepción. En esta teoría él va a decir que el perceptor tiene un rol activo y que la personalidad y el marco social influyen en lo que el perceptor ve de la realidad, que no es un perceptor pasivo, ¿sí? La percepción entonces como un proceso mental activo en el cual se producen procesos mentales conscientes e inconscientes entre la sensación y la respuesta de la persona. Acá con inconscientes no nos estamos refiriendo al inconsciente freudiano, ¿sí? En donde había una información que no venía a la conciencia de la persona por estar en un conflicto con sus deseos inconscientes, con sus emociones pulsionales. No, acá en psicología cognitiva se habla de que hay procesos mentales que son conscientes y otros que no acceden a la conciencia, ¿sí? Porque no hay un nivel de registro de conciencia. Bueno, otra de las características de la disciplina es la interdisciplinariedad que ha tenido la psicología cognitiva en su surgimiento, en su constitución y en su prosecución. Siempre ha sido una ciencia interdisciplinaria, nutrida de otras disciplinas. Esta interdisciplinariedad está dada por el desarrollo de las ciencias cognitivas en sí, que es un desarrollo multidisciplinario, interdisciplinario. Las ciencias cognitivas son una ciencia disciplinaria de la mente, cuyo objeto principal de interés es la mente, y estas distintas disciplinas estudian distintas variantes de este fenómeno mental.
se dice que el origen transdisciplinar de la psicología cognitiva, en su génesis constitutiva, va a nuclear distintas disciplinas, incorporando los aportes teóricos y tecnológicos. Y también tecnológicos. Es una disciplina que incorpora mucho las tecnologías, que provienen de otras ciencias, como es la ciencia computacional. Bueno, acá les hice un esquema para que vean de qué disciplinas científicas se nutre la psicología cognitiva. Bueno, la cibernética, todo lo que está relacionado con el funcionamiento de las máquinas, de la tecnología, la inteligencia artificial, las máquinas que tienen capacidad de procesar información altamente compleja, las matemáticas. Uno de los aportes más importantes a los inicios de la psicología cognitiva o de las ciencias cognitivas es el aporte de Turing, Alan Turing, lo habrán sentido nombrar. Alan Turing, bueno, un matemático que generó un modelo, la famosa máquina de Turing, que era un ordenador con un programa de tal manera que ese programa podía efectuar cálculos matemáticos tremendamente complejos, de tal manera que uno no podría saber si la respuesta la está dando una máquina o la está dando un ser humano. Alan Turing, sí, Alan Turing. La manzanita de Apple, bueno, lo representa. Bueno, esto es quizás anecdótico. Alan Turing termina suicidándose, supuestamente comiendo una manzana que está envenenada. Y bueno, de ahí la adaptación de Apple, de su iconografía, en representación de a quien se consideró el padre de la computación, de la tecnología en computación. Bueno, anécdota aparte. Bueno, va a tomar aportes de la filosofía de la filosofía, específicamente de una disciplina de la filosofía llamada filosofía de la mente, que se trata de estudiar específicamente estos procesos, ciencias de la comunicación, de la antropología, de la lingüística, el interés por entender cómo las personas procesan el lenguaje. Incluso se genera en psicología cognitiva una subdisciplina llamada psicolingüística. ¿Qué es lo que las personas son capaces de percibir y producir del lenguaje que hablan? ¿De qué manera lo dominan? Bueno, de la antropología, de ciencias culturales, de las neurociencias que reciben mucho aporte, sobre todo en cuanto a la tecnología que aportan las neurociencias y que permitieron estudiar los procesos mentales con un fundamento neurofuncional, viendo en vivo y en directo en muchas circunstancias de qué manera se modificaba la actividad cerebral, funcional, estructural en el cerebro a través de estas técnicas de neuroimágenes que permitieron verlo. Vuelvo. Respecto al aporte de las neurociencias, aquellos esquemas de ingreso de información, procesamiento, salida de información, emisión de una respuesta, por ejemplo, un cálculo, bueno, las neurociencias posibilitaron, por ejemplo, ver qué pasaba en el cerebro cuando a la persona se le pedía el ejercicio cognitivo de hacer una multiplicación, supónganse, ¿sí? ¿Qué áreas cerebrales se activaban? O cuando, por ejemplo, a la persona se le indicaba que hiciera un chasquido de dedos o que imaginara que estaba andando en bicicleta, qué áreas cerebrales se activaban, cuáles tenían mayor flujo
sanguíneo, bueno, etcétera, etcétera. Distintos tipos de tecnología para evaluar distinto nivel de actividad funcional. Actividad funcional. Bien. Bueno, vamos a ampliar entonces un poquito más de la cibernética. Uno de los aportes fundamentales es, ustedes lo han sentido nombrar, estoy segura, la metáfora de la computadora, asemejar la actividad del procesamiento de la información del ser humano con el procesamiento de la información de una computadora. El estudio de las representaciones y de los procesos internos mentales. Se equipararon a los seres humanos con las computadoras, pues se pensó que ambos eran sistemas que podían codificar, conservar y manipular información. Asimismo, de las ciencias de la computación, la psicología cognitiva se nutrió de los estudios de la lingüística, la teoría de la información principalmente, aunque también hubieron aportes de la filosofía, la neurología y la antropología. Bueno, acá les desarrollo el aporte proveniente de la lingüística desarrollado por Noam Chomsky, que fue el retorno al mentalismo. Consideró que el objeto de la lingüística no es el estudio de las lenguas, sino el estudio de los conocimientos que los hablantes poseen de sus lenguas, es decir, la competencia lingüística de los hablantes. La teoría de la información desarrollada por Broadbent en 1958 ofrecía indicios de lo que posteriormente se constituiría en un enfoque predominante en psicología cognitiva, el de los mecanismos que constituyen los sistemas del procesamiento de información, que eran la representación y el almacenamiento de la información, de qué manera se representaba, de qué manera se almacenaba, en dónde se almacenaba la información, los lugares de almacenamiento, y entonces surgen conceptos de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, almacenes a corto plazo, almacenes de conservación de la información a largo plazo. Y de qué manera estos procesos podían transformar también la información. Bueno, los modelos explicativos en psicología cognitiva han tenido básicamente un enfoque simbólico computacional. Por primera vez, los procesos mentales podían estudiarse en un nivel de explicación mecanicista abstracto, y este modelo es el modelo del procesamiento de la información, los famosos input de ingreso, output de salida. Acá les traje una representación en cuadro. Los inputs son las percepciones, la entrada de la información, el procesamiento, de qué manera se interpreta esa información, cómo se elabora una respuesta, y el output es finalmente la salida de esa respuesta. Este concepto de información permitió a los psicólogos respetar la naturaleza no física de los pensamientos, sin entrar en el dualismo cartesiano mente-cuerpo, ¿sí? Porque efectivamente los pensamientos uno no los ve directamente, entonces entender la naturaleza no física de los pensamientos y que estos pensamientos están involucrados en este procesamiento de la información. Estoy pensando para darles un ejemplo. Les doy un ejemplo sencillo de los que les mencioné anteriormente. Supónganse un ejercicio matemático que se le pide a la persona que haga la cuenta de 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? La orden, la tarea cognitiva, el pedido, ¿usted podría decirme cuánto es 3 por 4? Es el input. El ingreso de información auditiva, que es procesada, el cálculo mental, el output es la salida, el resultado. 3 por 4, 12. ¿Sí? Bien. En ese procesamiento, obviamente, la persona puesta en esa actividad cognitiva debe recurrir a sus conocimientos previos, las tablas de multiplicar, conocimientos respecto al lenguaje, conocimientos respecto a cómo se formula la operación multiplicación, qué implica.
¿Y cómo le lleva a cabo? ¿Se le lleva a cabo de manera automática o va usando los dedos y sabe que tiene que sumar así 4 veces los 3 dedos, ¿sí? Eso es como procesa para emitir luego el resultado. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos señalamientos. Antes de continuar, vamos a dejar 2 puntos en claro. Primero, que hay que distinguir entre las representaciones mentales, que son las que interesan a los psicólogos cognitivos, de las representaciones cerebrales que sustentan y que las hacen posibles. Lo que les interesa a los psicólogos cognitivos son las representaciones mentales, por más que estén sustentadas en procesos estructurales, ¿sí? Cerebrales. Lo segundo, cuando en psicología cognitiva se habla de representaciones mentales, eso no implica que las representaciones a las cuales se hace referencia sean accesibles a la conciencia, lo que les mencioné anteriormente. La mayor parte de nuestras representaciones internas y de las representaciones mentales no son accesibles a la conciencia. No somos conscientes de cómo estamos operando para dar un resultado matemático. Lo hacemos como en automático. ¿Se entiende? A eso nos referimos como que la mayor parte de estos procesos mentales son representaciones internas que no son accesibles a la conciencia. La psicología cognitiva se vale de modelos funcionales, modelos explicativos funcionales. Tenemos el ejemplo de la similitud o semejanza con el software, en donde son modelos funcionales, en tanto van a ser entendidos como flujos de información. El objetivo de la psicología sería explicar cómo los seres humanos procesan la información, dice Lich. La psicología cognitiva va a recurrir a modelos simples representados a través de diagramas de flujo de información, que son llamados sistemas de flujo, que se esquematizan mediante una serie de cajitas ligadas por flechas, similar al esquema que les presenté en una diapositiva anterior, que se intentan caracterizar la naturaleza de las operaciones y representaciones puestas en juego durante el tratamiento de la información. En relación a la simulación del pensamiento y la inteligencia artificial del ámbito de la cibernética, es importante aclarar que en la inteligencia artificial se intenta crear programas que se comporten como seres humanos, sin necesidad que piensen como ellos, ¿sí? Que simulen el pensamiento del ser humano. Modelos conexionistas, podemos ver el estado de una red conexionista distribuyéndose el conocimiento en los pasos de estas conexiones. La mente es básicamente un motor cognitivo y solo secundariamente es sede de la emoción, del sentimiento y la sensación. Así, en este momento es entendido. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de esta nueva ontología? Ontología como estudio del ser. ¿Cuál es el trasfondo de esta nueva concepción del objeto de estudio? Bueno, aquí los distintos autores, sobre todo atendiendo a una perspectiva historiográfica crítica del surgimiento de la psicología cognitiva, bueno, acá se va a decir que ninguna disciplina científica nace al margen del contexto sociocultural en el que se presenta. Y que estas ciencias, las ciencias cognitivas, surgen en las prácticas de posguerra, de la Segunda Guerra, y de las prácticas relacionadas con el ámbito militar, como les había comentado anteriormente, específicamente en Estados Unidos, y su relación y su posición dentro de lo que fue la Guerra Fría. El objetivo social de estas nuevas ciencias de la vida se torna en cuanto al control estadístico de las masas mediante sofisticados sistemas de comunicación, tanto en telecomunicaciones como en la intención que se daban a los mensajes, de qué manera llegaban los mensajes. Bueno, ustedes habrán escuchado
cuestiones relacionadas con propaganda, publicidad, de qué manera se podía persuadir a un potencial consumidor, y habrán escuchado algunas cuestiones relacionadas con publicidad subliminal. Bueno, esto es algo que se puso muy de moda en los 80, se hablaba mucho de esto, de que había mensajes que llegaban sin que uno fuera consciente de que los estaba recibiendo, porque, por ejemplo, mientras se pasaba una película en el cine y uno estaba viendo la película, se pasaba a su vez la publicidad de alguna gaseosa, con un mensaje: tome la gaseosa. Y supuestamente esto generaba mayor consumo. Entonces la gente, cuando salía del cine, consumía esa gaseosa y no la gaseosa. Subliminal porque era una información que pasaba tan rápido que el cerebro no alcanzaba a ser consciente, la persona no alcanzaba a ser consciente que estaba viendo esa publicidad, pero no obstante, se podía evaluar que sí se había recibido y procesado la información, porque en la conducta de los seres humanos había mayor propensión al consumo, bueno, del producto supuestamente de la publicidad. Bueno, esto fue discutido de todas maneras, más allá de lo anecdótico del ejemplo. Esto fue algo muy estudiado, de qué manera se incide en la conducta del público, del consumidor, de productos, de información, de teorías, a través de cómo se brinda la información, relacionadas incluso con características estéticas de presentación de la información que hacen más apetecible un producto. Bueno, ese tipo de cosas fue absolutamente estudiado, fue muy utilizado en el estudio de marketing, publicidad, bueno, ciencias de la información. Por eso acá está puesto esta situación de que el objetivo social de estas nuevas ciencias era en tanto el control estadístico de las masas mediante sofisticados sistemas de comunicación. El método experimental, bueno, aplicado al estudio de la mente, es el que ha permitido extender nuestro conocimiento sobre la mente, van a decir muchos de los autores representantes de esta corriente, y esto se ve reflejado en el gran aporte de los procesos cognitivos, y esto se ve reflejado, en que gran parte de los procesos cognitivos son totalmente inconscientes. Por ello, el ingenio de los investigadores en el diseño de experimentos permite develar algunos de estos procesos que no serían posibles de otra manera. Otra cosa que te quería traerles a colación y que algunos autores consideran que el impacto que ha tenido la psicología cognitiva en el ámbito científico está relacionado con el nivel de producción. Aparentemente hay más revistas científicas relacionadas con esta corriente psicológica de las ciencias cognitivas, no de la psicología cognitiva, de las ciencias cognitivas. Se considera que la proliferación de revistas científicas tiene que ver con la proliferación de la cantidad de artículos que se publican, de estudios. La cantidad de estudios también consideran que está relacionado con que el método, como se utilizan métodos experimentales, son más fácilmente replicables por la comunidad, que son accesibles para la formación de recursos humanos, y además también uno de los factores a los que hace referencia, no se los había apuntado, pero se los menciono ahora, como determinantes sociales en el surgimiento de una disciplina, es que estas ciencias recibieron aportes económicos importantes para dedicar a la investigación, a la formación de recursos humanos, y esto muy relacionado también no con la disciplina propiamente de la psicología cognitiva, sino con las disciplinas afines,
como la cibernética, la ingeniería en sistemas, todas disciplinas que recibían muchos aportes, incluso estatales o de fundaciones privadas, que invertían mucho en este campo de investigación. Entonces, por eso dicen, bueno, quizás ha sido de las corrientes psicológicas la disciplina que más recursos financieros ha obtenido. Y eso tiene un impacto en la visibilidad que tiene en el mundo en la producción del conocimiento en relación a ciencias cognitivas y psicología cognitiva específicamente. Bueno, para finalizar, hacemos una síntesis en relación a los acuerdos que parece haber según sean los distintos historiadores de este movimiento, de esta corriente. Ustedes saben que en función cómo se posicione por ahí el historiador, se hace una historia interna, una historia externa, es esa parte de la realidad que ve. Pero bueno, para finalizar y para sintetizar un poco los aportes que hay desde los distintos puntos de vista respecto al surgimiento y la evolución de la psicología cognitiva en particular y de las ciencias cognitivas en general, 4 parecen ser los factores que proporcionaron el surgimiento de este movimiento. Uno de ellos es la confluencia de diversas disciplinas en un marco común y sobre el objeto abordado en tanto sistema, la generación de modelos explicativos funcionalistas que tomaron el método experimental y la simulación para poner a prueba las hipótesis derivadas de los modelos explicativos y que el contexto sociopolítico, en especial en Estados Unidos, permitió surgir a las ciencias cognitivas en general y a la psicología cognitiva en particular. Bueno, espero que les haya resultado interesante la clase. Los espero en la tutoría con las dudas que tengan. Les recomiendo leer toda la bibliografía del artículo con el que hemos trabajado en esta clase. Así nos vemos en la tutoría para resolver las dudas que tengan. Que tengan una bonita jornada. Nos vemos pronto.